Y acá estamos, mientras afuera hace un frío de recontracantarse en todos los idiomas posibles. Tenemos dos invitados que nos van a hacer cálida esta velada. De repente es una radio del año 87. Por un lado, el autor del Silencio de los pájaros, además también autor de Roma Anticristo, de La soledad de las ratas, estudió artes visuales en la Universidad Nacional de las Artes, es músico también, es actor y es hombre de nuestra provincia de Buenos Aires porque nació en Paso del Rey en 1991 y viene a presentarnos su nueva novela El silencio de los pájaros que publicó Milena Cacerola. Y por otro lado tenemos a Mara Skoufalos, que es de origen griego, que publicó hace un par de añitos esta novela que, como les dije, la tenía ahí, me había quedado trasnovelada, que se llama Match, en el 2022, hace 3 añitos ya. Campeona del mundo. Que se llama Match, porque hace alusión al match de Tinder. Claro, yo muchas veces pensé que era sobre un partido de tenis, capaz de por eso no había agarrado, no sé. Nació en Buenos Aires en 1987, o sea, estamos más o menos hablando de la misma generación. Estudió arte también, pero en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es diseñadora de indumentaria, hizo especializaciones en el rubro, talleres de escritura. Match es su primera novela y tiene además un libro de poesía publicado. Ambos escriben poesía, solo que Tomás todavía no lo publicaste. Todavía no lo publiqué. Pero ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, Enzo. Muy bien. Encantado de tenerlos acá. Vamos a primero hablar de las novelas, si les parece, y luego iremos a un poco de todo, a los temas y me interesa también la versión de ustedes de lo que está pasando en literatura contemporánea, porque son más o menos de la misma edad. ¿Qué sienten que está pasando? ¿No? Okay. El tiempo pasa, pero los libros quedan, extrañamente. Sí. Primero contame, Mara, sobre Match, este libro que arranca con una chica en su juventud, que está buscando en Tinder alguna historia, pero rápido uno dice, bueno, va a venir por eso. Rápidamente vemos que debajo de esa historia de Tinder y de chongos, tenemos una historia más pesada, una madre con muchos problemas, una familia que mira para otro lado, una hermana con la que hay complicidad. ¿Cómo nace la idea de mezclar Tinder con una madre que trae problemas? Bueno, creo que nace a partir de inicialmente por ahí darle un poco de relevancia a lo que era más que nada la relación sexoafectiva, la búsqueda de alguien por medio de las apps, que en ese momento, para cuando lo escribí, después para cuando se editó ya no tanto, estaban como muy en auge, un poco como pensar en qué pasa con lo automático de conocerte con estas nuevas formas, que eran en ese momento nuevas, ahora ya que como que quedaron en desuso, pero también entender como que detrás de ese automático y desde ese desconocimiento de la profundidad de un otro, bueno, todos tenemos una mochila muchísimo más grande y que capaz la cosa de la espontaneidad y de tirarnos a la pileta, se pasan por alto un montón de cosas, ¿no? De dónde viene uno, qué arrastra, y bueno, y ahí fue como un laburo también que agradezco mucho a las dos editoras fantásticas que tuve, Ana Waisuk y Mercedes Giraldes, que ellas dos hicieron un poco más de énfasis en pongamos foco en todo lo que, en todo como el mundito de esta chica, ¿no? No es solamente, bueno, estoy buscando el amor. Es, bueno, de dónde viene, qué le pasó y por qué uno también puede llegar a estar involucrado en un vínculo tóxico como con tanta liviandad en algún punto, ¿no? Naturalizando tanto estos apegos enfermizos. Eso es interesante porque sucede demasiado, y lo entendí a Tomás y tiene ahí una novela que también va por ese lado, no me acuerdo si es publicado o no, porque le conozco toda la obra. Sucede demasiado esto, que uno se apega a alguien, una relación que no funciona, y sin embargo le das y dejas de lado todo, como decía recién Leiva, bueno, pero después viene la reconciliación y quizás por la reconciliación son 15 minutos con suerte que está todo bien, y después 24/7 que es todo un desastre. Y sin embargo uno avanza, como decía vos, con la mochila puesta, ¿no? Y una vez no sabe la mochila que trae el otro. Totalmente. Y a veces que se sabe y así todo o se empieza a saber de a poco, ¿no? Porque en el proceso de conocerte, como yo pensaba esta idea de que decían muy al comienzo como las relaciones y el conflicto, bueno, estar en relación siempre es estar en conflicto, no es una idea mía, no es que acabo de a ver, para ver una genia ella. Pero digo, es estar siempre en conflicto, depende de qué tipo de conflicto, ¿no?
y sí, creo que hay algo de esto de la soledad en la que estamos en la actualidad, en estos últimos años, que hace que uno se aferre tanto a estas cosas que son tan, ¿no?, inocuas, que aparecen de golpe de un día para el otro, y es como, viviste 30 años en esta persona, ¿qué te pasa? Que de repente... ¿Por qué no puedes vivir sin ella? De repente, ¿no?, un día para el otro, viste, como, pero no lo conoces, o sea, respirá, no pasó, estás bien, o sea, como la red es otra cosa. Uh-huh. Pero creo que un poco yo iba por ese lado, ¿no? Como entender que no creo que sea algo simplemente de nuestra generación, pero que creo que nuestra generación se vio hiper afectada por todos estos discursos tan plasmados ya en lo audiovisual, de la princesa y el príncipe, ¿no? Como que nosotros ya fuimos una generación que era el placer de Disney, ¿no? Entonces... El amor lo vence todo. Claro. Y capaz que no es verdad. No. O bueno, es la comprensión, el entendimiento mutuo, el acompañamiento, no es solamente el amor, ¿no? El amor es trabajo, claro, ¿no? Claro. Como esta idea como súper... no sé, inmediata también, reitero, pero es que es esa la palabra que me sale, ¿no? Como si el amor no fue, en realidad fuese una elección diaria, un laburo constante. El amor es otra cosa, no es esos 3 meses que flasheás y que mi psicólogo dice una palabra que no me puedo acordar, que justamente que hay un estado en el que está, que es cercano a la locura. Es que no ves nada malo en el otro. Es una fantasía, es como enamorarte de un perfil de Instagram. Es un personaje. Tristísimo. Sí. Y del otro lado, porque acá estamos hablando de una chica que busca el amor en las aplicaciones, los amores efímeros fugaces de estos años, de estos momentos. Y del otro lado tenemos El silencio de los pájaros, la novela de Tomás Viola, que hay un matrimonio ahí, que es el matrimonio de que tiene una hija, que tiene parte del conflicto, que es al revés, se conocen hace mucho tiempo, están juntos hace mucho tiempo, se tratan como mierda. Se tratan como la mierda. Todo mal, no hay manera, y sin embargo siguen juntos, ¿no? Y sí, la verdad es una novela pesada que me costó muchísimo escribir, sobre todo por las supersticiones, donde aparecen espectros y cosas, y yo tenía miedo de que todo eso suceda, pero en esta novela las relaciones conflictivas pasan por una familia, no sé si es disfuncional, como dijiste vos hace un rato, me parece que es una familia envenenada, una familia que ya no saben ni por qué están juntos y no saben cómo se relacionan entre sí. Y Sergio y Carmen, que son padre y madre de Justina, en esta novela se llevan para el orto de una manera bastante oscura. Y pobrecita la chica es la que más lo sufre. Justina, que sería la hija de ellos dos, lo sufre de una manera terrible. Y se van a vivir ahí a ese casco de estancia que tiene sus propias presencias. Que está inspirado en la vida real, en una estancia que existe, ¿no? Está inspirado en una estancia que existe, que está en Francisco Álvarez, donde sucedió la batalla de Caseros, y donde todas las personas que están ahí, hoy funciona como un barrio cerrado eso, todas las personas que están ahí, que viven ahí adentro, conviven con los espectros, en la vida real estoy hablando. Hay muchos espectros de una niña que camina por el bosque, se escuchan gritos en donde fue, nosotros le decimos el Valle de los Muertos, que es donde fue el foco de la batalla de Caseros, y ahí enterrados están los cuerpos. Entonces como que todas las personas que están ahí conviven con todo eso, hay algunos que lo descreen, pero hay otros que tuvimos la suerte de poder corroborar que hay vida después de la muerte o algo sucede. Interesante. Antes hablábamos de la Divina Comedia, del tránsito de Dante por el, ¿cómo que le dice? Por los subdesarrollos, quería decir, si viene a buscar a otro país. Parece ser como en los dos casos, me dirá Tomás si es así, me dirá Mara si es así, hay algo de vida personal, de autobiográfico, de inspiración en sus propias vidas. ¿Es así, no es así? ¿Cómo se trabaja desde la autobiografía para hacer literatura? Que no es lo mismo. Hay gente que cree que escribir todo tal cual le sucedió y otra que se da cuenta, no, es un disparador y a partir de ahí dejaste la imaginación completa. A mí particularmente en esta novela hay cosas autobiográficas, pero supongo que en toda obra hay destellos de cosas que nos pasaron a todos.
Creo que uno no está exento de eso. Pero en esta novela particularmente no me basé tanto en experiencias vividas yo, sino en los relatos que escuché de las cosas que pasaban. Nada, eso. En tu caso, Mara, en el caso de Max. En mi caso sí iría por ahí lo que es todo el vínculo conflictivo con la madre y la relación con la hermana, sí tiene una raíz más autobiográfica. Y después lo que tiene que ver con Ana y con el paisano son más como una cosa exacerbada de dos personajes que existen en esa realidad en esos años, ¿no? Como en, ponele 2018 ahí 2020, con todo el auge de la ola verde y eso, y como bueno, tomar las experiencias personales, las de amigas, lo que se escucha y construir como lo más estereotipado que pude de esos dos referentes. Igual como de lo de escribir desde la experiencia propia, al menos en mi caso, yo también estoy de acuerdo con Tomás que todo, creo que hasta el que escribe ciencia ficción, en lo más absurdo, algo de eso se hila con la experiencia propia, pero también es divertido el juego que hasta lo más literal y hasta en los mayores escritores de literatura del yo, uno sabe que está jugando a cambiar toda esa verdad, entonces automáticamente pasa al papel, esto es ficción. Yo creo mucho en eso, entonces por más que uno relate día 1 me levanté con el pie derecho, ya es una ficción, aunque sea tan literal, al menos es mi manera de verlo. Y una vez que pasa a ser ficción, uno se siente también como más liberado, ¿no? Muchas veces uno escribe desde la catarsis, algo que te pasó, y empezás a dejarlo ahí como te lo vas sacando de encima. ¿Usan la escritura como terapia también de alguna manera? La verdad que sí, es una... Yo digo que el artista, metiendo a los escritores como personas que son artistas también, porque muchas veces se lo dicen artista, el escritor no es artista, no sé por qué, es un artista de la palabra. Yo creo que los artistas somos los ingenieros de la angustia. O sea, nosotros tenemos que materializar toda la angustia que tenemos para, no sé, por lo menos en mi caso, para no volverse loco, para eliminar la neurosis, ¿viste? Yo creo que sí, que hay algo de todo eso, ¿viste? La terapia, la catarsis que uno tiene cuando escribe, después uno cuando relee dice, bueno, esto tiene que ver conmigo, y con el tiempo yo lo voy recortando, todo lo que tiene que ver con la autobiografía o con lo que tiene que ver con una catarsis personal. Pero sí, creo que es una especie de terapia muy, muy profunda y que si uno no la canaliza bien, puede llegar hasta la locura también. Ese es el riesgo, ¿no? Y recién hablábamos de Poe, por ejemplo, gente que, bueno, Poe a través del alcoholismo hacia la locura, pero sobran los ejemplos. En tu caso, Mara, ¿hay algo de catarsis? Antes dijiste que tenías un analista, ¿le saca el trabajo al analista? No, psicólogo, ahora sí, tuve mucho tiempo analista. Lo ayuda al analista. Le mandamos un beso a mis compañeros de grupo que dijeron que iban a escuchar. En mi caso sí, yo estoy de acuerdo también que hay que la escritura tiene como una cualidad transformadora, muy, muy linda, pero en el sentido de los procesos de sanación, ¿no? Digo, hasta yendo como a las modas más básicas, hoy en día se recomienda mucho lo que se conoce como journaling. Digo, por algo uno no tiene que ser escritor para entender que bajar a papel una idea puede ser una manera de aliviar las cosas. En mi caso sí, es casi siempre una catarsis inicial y también como este gran ejercicio de la escritura de la paciencia, luego soltar esto que escribí, darle aire, darle tiempo y retomarlo ya desde otro lugar, con otro ojo, menos afectado y desde ahí trabajarlo, ¿no? Pero ese vómito, esa cosa más visceral que te surge para liberarte de lo que sea que sí tiene que ver con esa raíz propia, sí, obvio, está buenísimo para como el más no volverte loco. Y esto estamos hablando en los casos de narrativa, pero vamos además a escribir en poesía. ¿Qué diferencia hay entre uno se sienta a escribir un cuento, una novela y uno se sienta a escribir un poema? Además de que te sobra mucho tiempo libre cuando escribís el poema. Yo tengo una amiga poeta que me dice, los poetas somos todos vagos, porque un poema, un día ya está, ya cumpliste esa semana, después ves otro poema otro día. ¿Se siente una diferencia palpable o no? Para mí sí, de hecho ahora yo estoy mucho más abocada a la poesía
y yo lo siento como un ejercicio que nace de una misma idea, pero que tiene un proceso muy diferente. Yo creo que la poesía tiene algo mucho más lúdico, el borde es mucho más permisivo, ¿no? Porque de repente, como que es medio, no sé si un vale todo, porque me van a venir acá a acotar la mitad de los poetas, pero voy a como esto de lo lúdico, ¿no? Como que puedes jugar desde con la puntuación, con las palabras, no tiene que haber tantas respuestas. En cambio, en una novela yo siento que algunas cosas, aunque sean en tu propio idioma y en tu propia voz, sin subestimar al lector, como que hay nudos que hay que ir destrabando, ya sea en el orden que uno quiera, no tiene que seguir como el orden básico de la narración, no como dice nuevo desenlace, o sea, puede ser en el orden que uno le guste, pero de alguna manera esa narración y esa respuesta se tiene que dar. Yo creo que en la poesía uno no tiene que dar tantas respuestas, y al menos a mí hoy me resulta un trabajo un poco más lúdico y me tiene un poco más entretenida. Y bueno, y es verdad que también es una labor distinta, ¿no? Pensar en una palabra para cerrar algo no es lo mismo que estar trabado con un capítulo o retocar un capítulo entero con un editor. Son diferentes oficios, creo. ¿Se trata de eso, Tomás, de hacer en la poesía se hacen más preguntas y en la narrativa más certezas, quizás? Yo creo que un poco sí, creo que la poesía lo que tiene es que a uno le genera dudas, misterios, incógnitas, y sobre todo que intenta no explicar, sino buscar una manera de decir algo que es complejo decir con palabras, porque uno de repente dice el olvido. ¿Pero qué es el olvido? Aparte de una cuestión semántica, porque nadie olvida, menos que lamentablemente te agarre amnesia temporal. Las cosas más suaves que te pueden agarrar con la memoria. Sí, no quería decir otra cosa. Pero creo que la poesía tiene eso, que también juega con la sensibilidad de querer expresar algo que a veces es muy difícil decir con palabras. Por eso decía el olvido. Y uno puede decir un millón de cosas sobre el olvido, o sobre el amor, o sobre un montón de sentimientos que no encajan únicamente en una definición. Y la poesía como que intenta buscar en esas telarañas profundas, ver qué es lo que sucede con todo eso. Yo creo que el lector, cuando lee poesía, nunca vuelve a ser la misma persona, cuando una poesía lo atraviesa, porque le genera como un misterio alrededor de todo eso. Y también comparto que es algo más lúdico a la hora de hacerlo. Recién decía Mara que además se está pensando en una palabra, ¿no? ¿Qué palabra pongo? Y ahora hay un montón de herramientas de tecnología, de inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, que vos le puedes poner, che, tirame un sinónimo de esto, le pones la poesía, le decís qué te parece, cambiame algo. ¿Cómo se están llevando las nuevas generaciones de escritores y escritoras con las nuevas tecnologías? ¿Se usan, no se usan, se descrepo? Yo ya soy un tipo más grande, obviamente lo primero es no, de ninguna manera. Pero quizás ustedes son más jóvenes, ¿qué onda? Para mí no, yo estoy bastante conflictuada, pero porque bueno, yo trabajo haciendo traducciones literarias, así que, claro, están explotando. Ahí está. Básicamente. Esa es la reacción. Contanos qué está pasando con los traductores y las traductoras y las nuevas tecnologías estas. Yo puedo hablar desde mi experiencia, pero así como tengo conocidos que hacen traducciones de otro índole, es realmente nada, es como que llegó Ford e inventó cómo hacer una cosa y empezaron a caerse los empleados, ¿viste? Está como esta idea de que en lo literario siempre va a ser necesario el factor humano para poder reflejar la voz del autor, y yo, bueno, no me considero una persona pesimista, pero la realidad es que en este tema lo soy, porque digo, esto avanza tan rápido y o sea, no se puede tener. Entonces digo, bueno, si ya sabe hacer todo esto, ¿por qué no va a aprender a detectar la voz de un autor y poder hacer esa traducción con ese tono, en ese idioma? Entonces me parece que obviamente sí puede haber siempre desde el plano editorial alguna necesidad de factor humano, pero en lo que es el rubro traducción es muy complicado. Entonces, bueno, al menos en lo personal, no me llevo muy bien, y cualquier persona que me dice que lo usa, que yo entiendo que para un montón de rubros es un golazo, o sea que uso de un mouse. Lo súper entiendo, ¿viste? Desde, no sé, hay un montón de rubros que realmente facilita el trabajo de días en minutos, y eso lo súper entiendo,
pero bueno, hay rubros que nos vemos muy afectados. Yo en lo personal no se me ocurriría decirle a ChatGPT como, bueno, quiero escribir un poema sobre, a ver, hacémelo y te tiro unos míos sin ponerle la misma onda, porque siento que cada vez le estoy enseñando más y algo de mí, no sé, eso, como que cada vez que alguien me dice que lo estoy haciendo es de dejar de educarlo, porque siento que lo están, claro, porque siento que lo están educando todo el tiempo, pero bueno, me pongo ya también en vieja que le grita a las nubes, y es como, claro, digo, ya estoy ahí quejándome, y bueno, no puedo ir en contra, así que no sé, veremos cómo subsistimos. Tomás, que onda, vos siempre fuiste un tipo con una mentalidad más de viejo, digamos, la verdad. Yo tengo una mentalidad de alma vieja. O sea que ya me puedo imaginar la respuesta. Lo que me pasa con el tema de la inteligencia artificial y todas esas nuevas modas de escritores que dicen que escriben a través de ChatGPT es que descreo un poco de lo genuino de todo eso, porque la escritura es un oficio. Y en ese oficio uno está trabajando y tratando de evolucionar con el tiempo, algo que no puede hacer una máquina. A mí no me preocupa demasiado, la verdad, que el ChatGPT o todas estas plataformas, o no sé cómo llamo, aplicaciones de inteligencia artificial, puedan escribir por las personas, porque no tienen alma. El ChatGPT no tiene alma, y cuando leo algo escrito con ChatGPT me doy cuenta que el alma no está ahí, que solamente hay perfección en la métrica y en las cosas, y muchas veces eso no me dice absolutamente nada, me queda vacío y es como estar mirando nada, leyendo nada, no me genera absolutamente nada, y creo que es bueno todo esto que está pasando, porque con el tiempo los escritores artesanales vamos a tener más ruido que antes, porque en un mundo donde todos escriben a través de la computadora, el que escribe con la mano va a estar más estrellado que antes, estrellado en el término de estrella, ¿no? Bueno, otro también puede ser. Sí. Puede ser, ¿no? Y aparte estoy pensando, uno escribe porque uno quiere, tiene ganas. ¿Para qué le pedirías a ChatGPT que escriba un poema por vos? Sí. Salvo que te encarguen un poema, que no te, che, me escribís un poema para mi sobrinito de cumpleaños, o hacer un embole que me escriba ChatGPT. Sí, pero porque el mundo de hoy quiere pegarla, ¿viste? Claro. Yo creo que también por ahí, esto de por qué le voy a pedir que escriba un poema por mí, más por ahí con el lado de la poesía hay algo como justamente es tan lúdico y vale un todo tan grande que hay tanto perfil que vos decís, y no lo digo de la envidia, porque cero, como de no sé cuántos seguidores, y como que ves que lo que hacen es como, todo bien, pero es como, no re quejosa, pero como no sé, está relatando bien a la radio, me senté, charlé con eso y conocí a Tomás y qué piola. Todo con enter. Claro, y es como... y abajo terminás así, vos y yo. Claro, entonces, y hasta le ponen moño, que es lo más odioso que puede tener un poema. Y es como, o sea, entonces, digo, lo pienso desde esa perspectiva, ¿no? Como al que se te le ocurre ser influencer de, no sé, de entrenamiento físico, hay algunos que deben ser, les debe interesar como un influencer intelectual, no sé, se me va como por ahí la idea de por qué alguien querría eso. Que sí, así suena gracioso, pero el que lo debe ver, lo debe ver. Estamos conversando con Tomás Viola y con Mara Scofalos, ¿lo pronuncié bien? No, sí, lo pronuncié bien. Autores, respectivamente, el del Silencio de los pájaros en el caso de Tomás, que publicó Milena Cacerola, y de Match en el caso de Mara, que publicó en la editorial MC. En el próximo bloque nos van a leer un fragmentito cada uno, ¿se animan? Por supuesto. Vamos a escuchar, a ver si tiene ahí alma. Vamos a ver, vamos a ver si acá encontramos algo. Me importa una mierda, me importa una mierda, me importa una mierda. A mí no me importaba una mierda vivir en una casa limpia. Me pesaba en la herencia. Cuando era chica, y mi no estaba loca, mi casa nunca estaba a la altura del estándar familiar. Iba a la casa de mis tías y mi abuela, y todo estaba siempre impoluto. En cambio, en mi casa siempre había cosas acumuladas y viejas tiradas por los rincones. Si eso ya me hacía sentir vergüenza, la debacle de Mimi solo logró acentuarlo. Con los años, mi casa, cada casa donde vivíamos con Cata y Mimi, se volvía cada vez más un lugar al que no quería volver ni mostrar. Menos que menos a mi familia paterna, bajo quienes no podía nunca dejar de sentir un juicio de adultos del cual en verdad no tenía que hacerme cargo. La ropa escondida con olor a pis, las alacenas repletas de platos y cubiertos mal lavados y la basura escondida en lugares absurdos rodeaban la realidad de los dos ambientes de turno que nos tocaba vivir con Cata. Ambas sentíamos presión y vergüenza por igual.
Nos encargábamos obsesivamente de controlar estos desbordes, haciendo rutinas frenéticas de limpieza cuando Mimi desaparecía y teníamos un rato libre de estudiar. Lo hacíamos con la inocencia de quien no sabe que competir contra un adicto es batalla perdida. Al día siguiente, la ropa pestilente que usaba Mimi y el rastro de su olor arrasaban la casa, y junto con ella, de manera mágica, la casa se volvió un chiquero sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Por eso, a mí sí me importaba tener la casa limpia, la heladera llena, la ropa ordenada y los platos lavados. De hecho, me importaba tanto que si estas cosas no estaban en esas condiciones, no encontraba la manera de comenzar el día. Si ese espejo de mi realidad no estaba en orden, automáticamente me enfrentaba a la posibilidad de que mi vida se volviera un caos y que de manera imprevista un tsunami volviera a entrar por la puerta y se llevara puesta toda la casa y tal vez a mí también. Excelente fragmento de Match de Mara Escufalos, publicó Editorial MC, se consigue todavía en todas las librerías, Sí, online, como ustedes quieran, y aparece ahí las adicciones, que es uno de los grandes temas cuando hablamos de vínculos tóxicos, de familias con problemas. Puede que hayan seguido algún problema de adicción de drogas o de alcohol, o de drogas legales o de drogas ilegales, lo que cuesta, ¿no? Tratar de entender, o a veces cuestiones psiquiátricas que uno hasta que se da cuenta que son problemas psiquiátricos, sí, pero ¿qué le pasa? Porque no me entiende, ¿Qué está pasando? Aparece también en El silencio de los pájaros, Tomás, algo de adicciones. Hay un padre ahí que fuma porros todo el día, y opaco, fuma porro y a veces fuma algunas cositas más sintéticas. Fuma papapa, sí. Fuma vainilla. A ver, vamos a escuchar un fragmento entonces del Silencio de los pájaros en la voz de su autor Tomás Viola, publicada por la editorial Milena Cacerola. 7:30 de la tarde. Carmen le lleva a Justina un plato de sopa de arroz, un tarrito de queso de rallar. Son 200 gramos de provolone. El semblante de Justina parece agotado. Tiene la vista impotente, los párpados caídos. Una tos bacterial. Le apoya la mano en la frente, hay rodajas de papa en el suelo. El olor de los cigarros, lo conoce, sobre todo cuando se impregna en la ropa, en el sudor del cutis. No dice nada, espera. Esto te va a secar el culo. Tritura una pastilla de carbón con la mano, la mete en el queso, se lo tira dentro de la sopa. La autoriza a tomar. Justina acerca la cuchara sin cambiar la posición. Se chorrea. Su madre le enseña a tomar la sopa con sarcasmo. Debajo de la cama, las manchas rojizas, el tufo del vinagre. Sergio llega desalineado y con la mirada perdida. Carmen corta el cuadril en una tabla. La mesa servida para dos, le dice que necesitan hablar. Él no quiere comer. Carmen se sirve un plato abundante, repleto, y lleva la fuente hasta la puerta. La hable y revolea la comida al pasto. Para las zarigüeyas, vos sos un irrespetuoso. No, delirás, tenés problemas, Carmen. Todos sabemos que el que delira acá sos vos. No me hagas hablar. Se mantiene distante, no se miran. Ella respira con bronca. Arrastra la miga del pan sobre la sangre del plato. ¿Fuiste a verla a tu hija? Tiene fiebre. Se cagó encima toda la tarde. Sergio camina en la sala. El espejo muestra el sofá, unos troncos en el canasto. Ella toma un trago de cerveza y le echa un poco de sal a la carne jugosa. Para mí es la paraguaya. ¿Qué querés que te diga? Se la pasa tirando suyos y vinagre en todas las habitaciones. ¿Qué estás diciendo, Carmen? Esa mujer es envidiosa. Tiene malas intenciones. A vos te pega mal la comida. Carmen engulle más de lo cotidiano. Sigue mojando el pan en el plato. Sergio apoya el maletín y acomoda los papeles en un folio. Tiene unos troncos al hogar. La deja en la soledad de su hula. El fuego tira más humo que calor. El cuarto de Justina tiene la puerta cerrada. No golpea. Ella duerme con un traspo mojado en la frente, la música de Tangerine Dream. Sintetizadores, frecuencias. El tabaco. El sudor que le llega al pecho, la panza brillosa. Afuera, los cristales de escarcha, el campo hostil. La silueta del hombre que le había dicho Justina entre los pastizales húmedos. Lo saluda tocándose el sombrero. Y arranca la parte de los aspectos. El silencio de los pájaros de Tomás Viola en su propia voz de Milena Cacerola. Yo recién los veía, ustedes tienen onda por los 30, los dos. Son jóvenes, no tan jóvenes, hay gente de 20, hay gente de 20 que habla ya de todo, de que vota, eso es lo peor de todo. Sí. ¿Por qué seguimos escribiendo? Yo a veces voy en el subte y veo todo el mundo con su celular y uno con un libro en papel y siento como que estoy viendo una escena del pasado, de otro siglo. ¿Por qué a pesar de los años, los momentos vividos, sigo estando a tu lado? No. ¿Por qué a pesar de los años seguimos escribiendo papel, lápiz, cartón, todo esto? Si tenemos
inteligencia artificial y tenemos redes sociales y tenemos pantallas, ¿por qué persistimos en la escritura? Creo que, bueno, primero también estoy de acuerdo con Grifo Tomás, que es una forma de arte. Voy a hacer un análisis muy local porque no puedo hablar por todo el mundo, pero yo creo que tenemos una tradición de escritura que está en nuestro ADN muy fuerte. Que empuja eso. Sí, y porque también es gracioso pensar, decir como, no, pues la literatura argentina está en un gran momento. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? O sea, y bueno, yo tengo amigos que viven afuera y van a reírse porque esto es como el referente el ejemplo de por qué soy argentina, ¿no? Decir como cuando, pero me refiero igual como a todo, no Cono Sur, sino todos los hispanohablantes, ¿no? Como hay una tradición con la palabra, y yo creo que al menos a nivel local hay una necesidad muy grande de ser estos bastiones de resistencia, ¿no? En la escritura, bueno, hay algo de la catarsis propia, pero también lo social, hasta en lo más romántico y sonso puede llegar a... Porque, por ejemplo, en este libro, ¿no? Había una crítica de momento, ¿no? De Ola Verde, de lo que fuera. Estoy seguro que lo que hace Tomás también debe haber como pequeñas cosas que, aunque sea, ¿no? Como de costado terminan tocando. Entonces, como que hay una necesidad de expresarse, pero también de expresar lo que pasa y de, no sé, de esta tradición que creo que también es tan parte de nuestro ADN, de la necesidad de seguir escribiendo. Coincidí, Tomás, que tiene que ver con eso, porque está en el ADN, no nos queda, es como una especie de destino que tenemos. Yo creo que sí, pero también creo que uno escribe por absoluta necesidad. Como dije antes, ¿no? Cuando uno no encuentra respuestas o simplemente la necesidad del acto de necesitar escribir. Por eso redundo con el tema de la ingeniería de las angustias, ¿no? Yo creo que uno escribe desde el dolor. Creo que ahí radica toda la cosa de la escritura. Y que también hay una cuestión genética del ser argentino que siempre está manifestándose y diciendo las cosas. Pero yo creo que uno escribe por necesidad. Creo que la necesidad de escribir, hay algo que te impulsa a hacerlo sabiendo que con esto no se gana plata y sabiendo que con esto te van a criticar por no tener un kiosco en vez de ponerte a escribir y todas esas cosas que uno está acostumbrado a escuchar. Pero creo que la necesidad de escribir es lo que nos mueve, lo que nos vibra, lo que nos hace estar en esa frecuencia. Me imagino que antes de la escritura, en ambos casos, como puede suceder, estuvo la lectura, ¿no? ¿Cuáles fueron esas primeras lecturas que también incentivaron? ¿Cuáles son los referentes en sus casos de escritores, de escritoras que los van empujando a seguir escribiendo? Puedo decir escritoras actuales que me gustan mucho y después cosas que leí de muy chica que para mí fueron, no sé, muy transformadoras, capaz no las leí a la edad adecuada, ¿no? Pero actualmente, no sé, Selva Almada es particularmente una de mis escritoras favoritas, me encanta lo que hace. María Gainza, Ariana Harwick, Samantha Shevlin, como todas estas mujeres están haciendo cosas increíbles, creo que para la literatura. Y de chica, muy de los clásicos. Me leí 100 años de soledad, Ana Karenina, Madame todos como bodoques, que era ¿por qué estoy leyendo esto? Pero al mismo tiempo como con una fascinación con estas historias larguísimas, estas mujeres, y tanto ya sean las primeras histéricas o estas matriarcas de García Márquez, no sé, había algo de eso que... Grande. Sí, hubo algo de eso que me fascinó mucho y creo que fue mi puerta de entrada a la lectura. Hay algo ahí cuando uno es más joven, quizás el bodoque a los 20 años, quizás te lees el bodoque más fácil que a los 39, a los 39 ya no soportás ese bodoque, a los 20, por alguna razón te lees el bodoque entero. Totalmente, 600 páginas. Hace poco me leí El traductor de Salvador Benesra, que es un chocotroco así, bueno. Y dije, me metí en esta, ¿viste? ¿Por qué me metí? ¿Por qué me metí en esta? En tu caso, ¿cuáles fueron esas lecturas de chico y de más grande que te fueron escuchando? En mi caso yo empecé a escribir antes de ponerme a leer literatura. Yo desde que soy muy chico escribo, me acuerdo de la primera novela o especie de novela que escribí, la escribí con 7, 8 años. O sea, siempre
estuve en contacto con eso de escribir. Desde que aprendí a escribir o a formar oraciones, nunca dejé de hacerlo. Entonces es un trabajo que lo tengo prácticamente desde que tengo memoria casi. Las primeras lecturas que tuve fueron muy de chico, en cuentitos, libros que me regalaban mis tíos, mi abuelo. Me acuerdo de uno particularmente que se llamaba Tengo un monstruo en el bolsillo, y otro que se llamaba El misterio de las valijas verdes. Son libros infantiles, pero lo leía a esa edad, ¿no? 7, 8 años, y me dejaron marcado. Y después ya entrando en la adolescencia, sí, empecé con los bodoques de José Saramago. Me gustaba mucho Roberto Art, me gusta mucho Roberto Art, hace mucho que no lo leo. Julio Cortázar me voló la cabeza a otro nivel. Julio suele crear así como fanatismo, ¿no? Fanatismo absoluto. Cercanía. Y me interesó más lo que decía, que notaste muchas mujeres también en una época, no hace mucho tiempo atrás. Uno pensaba en escritoras mujeres y le costaba encontrar porque no se las visibilizaba, no se las conocía, no se les daba el lugar. Cambió mucho eso, ¿no? Hubo una época en la cual es casi al revés. Sí. Hoy en día lo que tienen las mujeres tiene un lugar de importancia mucho mayor de que tienen los hombres, y por otro lado siempre fue así porque siempre hubo más lectoras que lectoras, más mujeres que leían que hombres que leían. Sí, puede ser, es verdad. Sí creo que en ese sentido hemos avanzado una pequeña victoria de todas las que hay que ganar, pero sí, es un gran momento para la escritura, para las escritoras mujeres, y que realmente están demostrando que no solo están a la altura, sino que están llevando realmente los tanques de literatura actual. No quiero desmerecer a ningún escritor hombre, ni ningún género, ni nada. Digo, uno de, no sé, Manuel Carrera es uno de mis escritores favoritos, es su nombre. Pero así todas las novelas que últimamente me vienen marcando, o que me inspiran, o que tengo ganas de leer más, ya sea en poesía o en narrativa, admito que estoy en un momento un poco de sesgo femenino. Y lo importante que debe ser tener una referencia, ¿no? Poder ver que yo también puedo, que antes no estaba, antes eran todos hombres y era difícil encontrar más referencia. La que había, no sé, Silvino Campo invisibilizada, por ejemplo, Alejandra Pesarín la loca, no salía de ahí. Polvorosco. Claro, o también re bastardeado, ¿no? Como de repente tenemos estas grandes referentes, o también tenemos como, bueno, la escritora mujer, pero del romanticón, pop bestseller. Es una escritura inferior, ¿no? Como que siempre hay algún tipo de crítica, y hoy en día realmente podemos hacer todos los rubros con maestría y con el reconocimiento que se merece. Y hasta no hace mucho tiempo atrás en las librerías había un stand de literatura femenina, ¿no? Que no era literatura, era femenina. Y era rosa. Claro, era rosa. Y del otro lado, Tomás, te tocó siglos de historia de dominación masculina. En la literatura justo te tocó la época en donde los hombres ya no corremos más para la literatura. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo lo estás viviendo? No, lo vivo con tranquilidad, porque en fin es literatura, no importa el género en todo esto. Es cierto que cuesta un poco más, cuando presento, no sé, mis novelas a los concursos literarios, lo presento bajo el nombre de una mujer, porque pienso que van a tener más... Pensá que antes se disfrazaban de hombres para escribir las mujeres, ¿no? Y ahora pasa un poco al revés. Sí. Pero lo llevo con tranquilidad, creo que está bien este proceso, porque hay que darle visibilidad a lo que nunca lo tuvo, o sí lo tuvo, pero lo tuvo en menor grado. No sé, lo llevo con tranquilidad, de la misma forma que el ChatGPT, lo llevo con normalidad. Próximos proyectos, ¿hay algo dando vuelta? Bueno, vos, Mara, tenés un libro de poesía que salió hace mucho tiempo. Sí. ¿Hay algo más? ¿Viene una nueva novela? ¿Cómo viene la cosa? No, estoy trabajando en otro libro de poesía, que es como... Decidiste hacerte millonaria con la poesía. Sí, viste, dije, bueno, a ver, ¿de dónde hay plata acá? La poesía, ¿viste? Es por acá, chicos, la reví. No, sí, estoy trabajando en un libro de poesía, un poco más descontracturado que el anterior. Siento que, bueno, que como todo es bastante nuevo en cuanto a mi carrera, digamos, como escritora. Siento que estoy probando las fórmulas clásicas primero, y ahora me estoy empezando a jugar un poco más. Así que estoy trabajando en eso, en algo de poesía nuevo que ojalá salga a la luz pronto. Bien, Tomás. Yo estoy trabajando con ganas de sacar mi primer libro de poesía, que espero poder sacarlo este año. Estoy trabajando una novela nueva que espero que se publique el año que viene, que ya está finalizada, que la estoy como editando junto a ti, de ciencia ficción, que está loca. Pero esos son los proyectos. También estoy con proyectos audiovisuales, próximo a filmar un corto. Estamos como
como moviendo las fichas. Activos. Activo. Chicos, muchísimas gracias por esta visita. Vamos a recomendarles y a recordarles a nuestros oyentes entonces. Anoten. Match con T en el medio, match, así como el match de Tinder o como el match del tenis. De pelea, claro. De la pelea de Mara Skoufalos. Es S. Skoufalos, así como suena. Editorial NC, te pueden seguir en las redes. Sí. ¿Cuál es tu Instagram? Instagram es Mara SCS. SCS, bien. Match de Mara Skoufalos y El silencio de los pájaros de Tomás Viola, publicada por Milena Cacerola. Tu Instagram es @chapaviola. Chapaviola. ¿Lo de chapa por el pelo o por otra cosa? Por cuestiones mentales, vamos a decir. Esta es la última. ¿Todo escritor es un paciente psiquiátrico medicado o no? ¿Qué dicen? Yo creo que sí. Tenemos un toquecito. Sí, yo creo que un poquito. Yo creo que sí. La diferencia entre la medicación, ¿no? Claro. Sí. Muchísimas gracias, Tomás y Mara, por esta visita. El próximo libro, esperemos tenernos por acá. Esperemos en tu caso, Mara, no tardar 3 años para... No. Te aviso. Dale, y Tomás, esperemos tener tantos programas como tus novelas, pues tenés 200 novelas, vas por la tercera recién, hay 150 más para publicar. Y hay 9 más. 9 más para publicar todavía, ahí material de sobra. Muchísimas gracias a los dos. Match y El silencio de los pájaros. Lo leen y después me cuentan.